Bien, vamos a comenzar hoy con origen y procesado de la imagen en tomografía, propiamente dicho. Vamos a hablar un poquito de cómo es que se genera toda la magia. Básicamente yo ya algo le había comentado. Tenemos un sistema tubo detector que gira 360 grados alrededor del paciente en una rotación continua al unísono con la camilla, con el ingreso de la camilla. Siempre va a ser una en forma de abanico, con tanto la emisión y la detección al mismo tiempo, obteniéndose los perfiles de atenuación en todos los ángulos de incidencia alrededor del paciente. Toda esta información analógica de ángulos, de perfiles de atenuación en diferentes ángulos, se van a convertir en digitales, obviamente con un conversor análogo digital que va a procesar todos estos datos. En realidad estamos hablando de acá que es todo un sistema informático que convierte toda esta señal analógica en algo digital. No sé si me escuchan bien ahí. Tenemos tres fases propiamente dichas, una fase de adquisición de datos, otra de procesamiento de datos y después el tratamiento de las mismas, que son el postprocesado. Dentro de la adquisición de datos tenemos que tener algunas cosas en cuenta, pero que son muy, en realidad es como repetir cosas de lo que es los principios básicos del comportamiento de las radiaciones ionizantes en diferentes materiales. Básicamente, lo que se hace con un tomógrafo es convertir la atenuación que sufren los rayos X en una señal eléctrica y después una información eh, que se convierte básicamente en un paquete de datos, que es un volumen de imagen, que después se pueden hacer muchísimas cosas. Consiste en medir la distribución espacial, es decir, la posición en los planos X y de un objeto determinado en distintas direcciones y luego esto representarlo en una imagen. ¿Tá? Entonces, cuando ya hablamos de perfiles de atenuación y cuando ya hablamos de atenuación de una partícula X o un fotón X, tenemos que tomar en cuenta la energía de ese gas, el número atómico del material en que incide, la densidad del material y el espesor del material. ¿Tá? Esto es, como siempre, las mismas características básicas de interacción de los fotones X con la materia, ¿verdad? Tenemos dentro del sistema de adquisición de datos todo un sistema de recogida de datos que es que está compuesto por una serie de cosas que son el generador de alta, el tubo rayo X, los detectores, el DAS, los colimadores y todos los sistemas mecánicos que mueven los colimadores, que mueven el tubo detector, que controlan el movimiento de muchas de estas cosas, todo eso. ¿Qué es el DAS? Y bueno, el DAS básicamente es el que mide todos los fenómenos eh, eh, que se suceden analógicos, ¿tá? Y que, bueno, por medio de un conversor análogo digital los convierte en la imagen que nosotros visualizamos en el robot. ¿Tá? Básicamente trabaja al unísono con los detectores y con el sistema que gestiona toda esta información. ¿Tá? Hay un sistema informático computacional que gestiona todas las series de datos analógicos que le llegan, porque estamos hablando que es una serie continua de disparos con diferentes perfiles de atenuación en cada ángulo, por cada giro, y es mucha la información, entonces todo se tiene que gestionar muy bien, se tiene que dividir la información de tal manera que se pueda ordenar de una manera específica, y esto lo hace todo un sistema de Harvard que trabaja con el DAS. Luego, si pasamos a la fase de procesamiento de datos, aquí es donde hablamos propiamente dicho sobre la obtención de la matriz.
¿tá? Es decir, acá es donde nosotros, si nos recordáramos cuando hablábamos de imagen digital, nosotros, si se acuerdan, teníamos que generar una muestra de esa imagen, generar una matriz, propiamente dicha, en base a la modalidad que teníamos. En esta modalidad, nosotros por cada giro y cada corte que hacemos, tenemos que generar una matriz, tener un muestreo, rellenar una cuantificación y luego codificarlo y así sucesivamente con cada giro, con cada corte, continuamente. Entonces, como dice ahí, el objetivo principal del procesamiento de todos los datos, de la fase de procesamiento de datos, es la obtención de una matriz de imagen con todas las proyecciones que se realizaron. Es decir, si supongamos que hacemos un axial, sería en un giro completo, 360 grados, con toda esa información de atenuación, generar una matriz y una imagen con ese slide. ¿Ah? Del conjunto de proyecciones obtenidas, tenemos una sumación de planos y una construcción de la matriz y luego la imagen final. ¿Ah? Pues es obvio, ¿no? Básicamente es eso. Aplicando una serie de algoritmos matemáticos, que la base ya más o menos la vimos, proviene ya de la teoría de Radon, de que la sumación de diferentes perfiles de atenuación o la sumatoria de informaciones en diferentes ángulos de incidencia, podemos generar de algo bidimensional a algo tridimensional. De eso se trata el procesamiento de datos. ¿Tá? Eh, Obviamente es un paso independiente de la adquisición de datos, se trata de la forma en que se van a manejar la información recogida para la reconstrucción de la imagen final y es muy dependiente de la adquisición. ¿Tá? Se procesa todo en base a lo que se adquiere. ¿Tá? Dependiendo de el avance de la velocidad de avance de camilla en relación al giro, de cuánta cobertura que tengo yo en el tomógrafo, de si arranco con espesores finos o espesores gruesos, la adquisición hace que dependa mucho el procesamiento de estos datos, el cómo se hace la adquisición. ¿Ah? No voy a andar mucho en esto que dice acá abajo, pero para resumirles, hablo de que en realidad se necesita una matemática específica para esto, que se llaman matemáticas tomográficas. Matemáticas son que hablan de la utilización de muchas integrales para la formación de una imagen tridimensional basándonos en la adquisición de enfoques bidimensionales y de perfiles de atenuación. ¿Tá? Y bueno, más o menos la disposición de los principales elementos ya lo habíamos visto en la clase pasada, más o menos ya sabemos que tenemos un tubo detector con los generadores de alta y baja, todo un sistema de control que controla toda la información que se adquiere y qué información pasa. Y bueno, ahora, estamos hablando de que lo que vamos a medir acá en un tomógrafo son perfiles de atenuación como la atenuación que sufre un único rayo o un NAS de rayos que incide sobre un receptor común y corriente de placa que nos va a dar una imagen bidimensional, que es una imagen bidimensional de perfiles de atenuación. Acá lo que hacemos es como que si tuviéramos los perfiles, todos los perfiles de atenuación de 360 placas en 360 grados y lo sumáramos todo para generar una imagen tridimensional. Entonces, tenemos que entender lo que es grado de atenuación. Bueno, la intensidad de los rayos o la intensidad de un rayo X se atenúa a través de un objeto cuando lo pasa, cuando lo atraviesa, y esto va a depender del espesor, del espectro de energía, es decir, de qué tanta energía viene en ese fotón que incide, la, el espesor del objeto, es decir, la distancia a atravesar, y obviamente la densidad del material. ¿Tá? Hay una ecuación que lo expresa, fundamental, para expresar justamente el grado de atenuación, que es esto que vemos acá, que la
expresa justamente que la intensidad del haz transmitido va a ser igual a una constante entre la intensidad del haz incidente y una constante, se llama constante de Euler, ¿tá? Que toma en cuenta el coeficiente de atenuación lineal para un determinado elemento y el espesor de ese objeto. Es decir, esta ley o esta expresión que vemos acá justamente engloba todos estos conceptos, ¿no? De que para tener un determinado grado de atenuación tenemos que tener en cuenta el material en que atravesamos, la densidad del material en que atravesamos y la energía que trae el fotón al incidir. ¿Ah? Básicamente explica que hay una relación exponencial entre la transmisión del fotón a través de una sustancia y una concentración de esa sustancia X, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que atraviesa. ¿Tá? Básicamente, como le decía, en tomografía lo que hacemos es calcular lo que se llama un mapa de atenuación para una región estudiada. ¿Tá? Lo que pasa es que si fuera un objeto que atravesamos uniforme, sería muy fácil, pero en tomografía lo que estamos atravesando es el cuerpo humano. Estamos atravesando un objeto que consta de diferentes densidades, espesores y materiales. Entonces, esta es una gran interrogante que se tuvo que en su momento resolver. ¿Ah? Y bueno, al tener atenuaciones o perfiles al tener espesores diferentes y elementos diferentes que consisten ese sector que estamos irradiando, vamos a calcular la atenuación de tal manera que se toman básicamente dos consideraciones. ¿Tá? Se toma la consideración de que existe un cierto número de objetos en la trayectoria, como una premisa, y que cada objeto tiene el mismo tamaño. ¿Tá? Esto es como dos premisas que se toman en cuenta para generar un cálculo desde el cero. ¿Tá? Y bueno, para no aburrirlos, simplemente lo que se trata de hacer es dividir ese objeto en una cuadrícula que se va a corresponder con la matriz que utiliza el tomógrafo. Si es una matriz de 1024, es una cuadrícula de 1024 por 1024, y si es de 512, una cuadrícula de 512 por 512, donde cada cuadradito o cada voxel, porque acá estamos hablando no de píxeles, sino que de voxel, porque es un píxel pero con un determinado espesor, que va a estar dado por el espesor o el slide, el espesor de corte, va a tener cada uno una atenuación determinada, X. ¿Ah? Entonces, básicamente, para llevarlos al final de esto, yo lo que hago es con cada proyección en cada ángulo, doy un determinado valor de intensidad de atenuación a cada uno de esos boxes. Pero que en la sumatoria final se va a modificar porque tenemos 360 ángulos de incidencia por giro. ¿Ah? Es un matete matemático gigantesco. ¿Tá? Básicamente, como dice acá, por ejemplo, en una matriz de 80 por 80 tenemos 6400 incógnitas. Nosotros básicamente sabemos que cada voxel tiene una atenuación X determinada.
Y lo que tenemos que hacer es resolver esas 2600 incógnitas en una matriz de 512 por 512 por ejemplo. Yo no les voy a decir cómo se hace esto matemáticamente porque no va al caso. Pero encontré una manera un poco más fácil de explicárselo. Lo inicial que hace un tomógrafo es lo que se llama una retroproyección simple. Si nosotros tuviéramos un espesor cilíndrico como este uniforme y con un centro más denso, si yo hago una proyección en un determinado ángulo, en mi lectura, en el receptor, voy a tener un determinado valor de atenuación. ¿Está? Si cada uno de estos valores son valores que le llegó a un eh, detector, puedo decir que si tuviera, hagámoslo bien, bien fácil, si tuviera un tomógrafo que tenga un tubo y abajo 5 detectores, y a cada uno de estos detectores le llegó un determinado valor, y si estos valores fueran estos que están acá, cada uno de estos valores serían perfiles de atenuación. Pero a mí me llegan estos, pero yo estoy tomando en cuenta, por todo lo que le dije acá, que yo tengo una cuadrícula, una matriz basada en la matriz o en la modalidad que estoy utilizando. Entonces yo tengo que aplicar la matriz que necesito. Si es de 1024, bueno, serían 1024 valores, pero acá mi matriz va de 5 por 5. No importa, para que sea bien fácil. Entonces yo doy por sentado de que toda esa mi matriz, si a mí me llegó 5, 15, 40, 15, 5, le digo a mi sistema computacional de que yo tengo todos los voxels de ahí hacia arriba con el mismo valor de atenuación. ¿Está? Por eso yo le puse 5, 5, 5, 5, 5, 15, 15, 15, 15, 40, 40, 40, 15, 15, 15, todo eso. Esta es mi matriz. Si esto fuera de 1024 por 1024, yo así es como lo hace el tumor. Incide en un ángulo y ahí tenemos los valores en los receptores. Pero para el sistema de cálculo, esa primera matriz del ángulo 1 está compuesta así, por columnas donde todos los valores hacia arriba tienen el mismo perfil de atenuación. Si voy yo al ángulo 2, ya voy a tener un perfil de atenuación diferente. En mis detectores que se movieron, vamos a tener estos valores de acá. ¿Ah? 0, 5, 40, 5, 0. ¿Ah? Y así se vuelve a convertir otra matriz en el ángulo 2. Pero obviamente con valores diferentes. Sería la incidencia 2. Y así voy sucesivamente. Incidencia 3, ángulo 3. Supongamos, ¿no? Matriz 5 por 5. En mis detectores llegó 5, 15, 40, 5. Así. Lo mismo. Porque tenemos un centro denso y una periferia más con menor espesor. Menos densa. Y así con el otro ángulo, y así con el otro ángulo, y así con el otro ángulo, y así sucesivamente. ¿Está? Siempre, siempre, con cada ángulo de la matriz que se me va a ir generando, va a tener los mismos en sus columnas o en la misma dirección de incidencia, los voxeles con el mismo valor de atenuación. Para el sistema de cálculo lo hace así. Una vez que llegamos a los 360 grados, tenemos 360 proyecciones. Sumamos las matrices generadas en las 360 proyecciones y sumamos los perfiles de atenuación de las 360 proyecciones. Y voy a obtener una matriz. 5 por 5, 500 por 12 por 500 por 12, 512 por 512, 1024 por 1024. No importa. Pero todo suma. Y nos va a dar una matriz, una grilla con valores de atenuación o perfiles de atenuación que son la sumatoria de todos los perfiles en cada ángulo de incidencia. ¿Entendieron la idea hasta acá? ¿O ya se suicidaron? Se fue. Estoy solo. A ver. Mazo, profe, dice Julieta. Vamos de nuevo.
yo le dije que había ciertas premisas que se tomaban en cuenta para que la matemática de esto, que es muy complicada, encuadre para generar una imagen tridimensional de proyecciones bidimensionales. ¿Está? Y lo que se hace en tomografía es sumar todas las proyecciones. ¿Está? Hasta ahí usted ya sabe. Lo que hacemos es sumar todas las proyecciones. Si tenemos un giro 360 grados alrededor del paciente, con cada ángulo de incidencia tomo una lectura. Y voy tomando lectura, voy tomando lectura, voy tomando lectura constantemente. Con cada lectura que tomo, en el sistema computacional, en el sistema informático, lo que hace es generar una matriz con valores en ese ángulo de incidencia. Todos los valores se van a repetir en base a lo que le llega al receptor. Si al receptor, en el ángulo 100 del giro, le llegó perfiles de atenuación que son tipo una campana de Gauss, porque estamos simplemente irradiando, en el ejemplo, un fantoma con un centro denso. Menores perfiles de atenuación en la periferia, mayores perfiles de atenuación en el centro, con un determinado valor de atenuación. Para él, todos los voxeles en esa misma dirección van a tener el mismo valor, cada voxel, el mismo valor de atenuación. Por eso yo te lo presento de esta manera. Si en una proyección, en el ángulo 0, nos da que en el receptor le llega 5, 15, 40, 15, 5, así como lo vemos acá en valores de atenuación, todos los voxeles que están para arriba, hacia arriba, en la misma columna, van a tener el mismo valor de atenuación para ese ángulo de incidencia. Yo primero tengo que hacer las mediciones individuales para poder obtener una medición global de todo el corte. ¿Ah? Sumando todos los valores que llegaron al detector, yo lo que voy a obtener es un valor global de la sumatoria de todos los ángulos de incidencia. ¿Ah? Que es algo como vemos acá, donde yo hicimos, en este caso eran, no sé, 6 ángulos, 6 enfoques o 6 incidencias. Sumamos las 6 y nos va a dar estos valores que tenemos acá. ¿Está? A ver cuántos eran. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiritos. Vamos a decir así. ¿Está? Sumando los valores de atenuación de esos 8 tiritos, es decir, de los 8 ángulos de incidencia que hice mediciones, voy a obtener una sumatoria de todos los valores en un único enfoque que va a consistir en una única imagen, un único slide, nada más. No sé si me explico ahora. Esas mediciones son perfiles de atenuación. Nada más que eso. Entonces, como verán, si estamos, lo único que tenemos acá en la vista es la matriz que se generó. La matriz final que se generó de las diversas proyecciones que se sumaron y nos dieron estos valores. ¿Tá? El valor del medio, obviamente que va a ser el mayor, porque es el que tenía mayor atenuación, porque era el centro era más denso. Entonces, al tener mayor atenuación en todos los ángulos de incidencia, al sumarlo, obviamente que va a tener el valor más alto. Por eso lo vemos así. Y así se van a repetir otros valores no tan altos, pero más hacia la periferia, y después así sucesivamente hacia la periferia donde eran las zonas menos densas. Esto es el principio básico de la adquisición de la imagen en cualquier tomógrafo de hoy en día. Todos, de base, hacen exactamente esto. Algo que yo se lo acabo de explicar de manera muy, muy básica y criolla, pero que es muy complejo, ya que las matemáticas para poder, primero, hacer las mediciones de los perfiles de atenuación en cada uno de los ángulos de incidencia con las velocidades de rotación que tiene un tubo detector de los tomógrafos hoy en día.
Otra, el tema de procesar todos esos datos, porque no solamente es en un slide, sino que en todo un en un scan que puede ser un body completo, un tórax pelvis, o a veces solamente el cráneo. Imagínense todo eso. Eh, todo tomógrafo hoy en día se maneja con lo que se llama retroproyección simple. ¿Está? Eh, Hay un cuadrito acá que yo les dejé para que tengan en cuenta que existen diferentes métodos de reconstrucción y procesamiento de las imágenes. Algunas se usan desde el inicio, es decir, o algunas se usan como iniciales en el proceso de formación de la imagen, que es solamente la retroproyección simple, y las otras se usan para luego mejorar esta imagen obtenida por retroproyección simple. ¿Tá? ¿Cómo se clasifican todos estos algoritmos de reconstrucción? Se clasifican en algoritmos iterativos y analíticos. ¿Tá? Los algoritmos iterativos pueden ser con tipos de reconstrucciones algebraicas o estadísticas, y los algoritmos de reconstrucciones analíticos pueden ser retroproyecciones simples filtrados por transformada de Fourier. ¿Tá? La que vimos recién es la base de la formación de la imagen en tomografía. La retroproyección simple. Simplemente sumar los perfiles de atenuación asignados a todos los voxeles en ese ángulo de incidencia, ¿tá? Y luego sumar todo el paquete de información en un giro. Y después ni te digo, después todo el paquete de información en todo el scan. ¿Tá? Pero eso es más complejo. ¿Qué pasa? Ahora, la imagen representada de algo así no da una imagen estrellada, porque las densidades mayores se siguen dando en forma de estrella. Como verán, esta sumatoria de ángulos de incidencia hace que la imagen quede estrellada. Obviamente que cuanto mayor es la información que tenemos, o cuanto mayor son las proyecciones que tenemos para luego procesar la imagen, mejor es la imagen resultante. Aquí tenemos dos proyecciones. ¿Tá? Una imagen tridimensional de dos proyecciones. Una imagen tridimensional de 4, 8, 16 hasta 64 proyecciones, sin filtro. Como verán, ahí tenemos el punto denso central y lo no denso por fuera, que es el aire o el agua, lo que sea que estuviera en el fantasma. ¿Está? Y ni te digo si tuviéramos 360 proyecciones. ¿Tá? Esto es la retroproyección simple. ¿Tá? Se reconoce con las siglas FBP, ¿tá? Eh, por retroproyección filtrada, en sus siglas en inglés. Eh, y bueno, como vimos, tiene sus limitaciones, que es el tema del difuminado de la imagen central densa, la pérdida de contornos y la pérdida de definición, porque solamente es una retroproyección simple, simplemente sumar las diferentes proyecciones y mostrar qué es lo que hay. Lo que se hizo es tratar de utilizar diferentes filtros para mejorar las imágenes obtenidas con este tipo de procesado del paquete de información analógica. ¿Ah? Y estos filtros se dividen en filtros dependiendo de su dominio frecuencial o su dominio temporal. ¿Ah? Como dice acá, para evitar esta borrosidad existen diferentes filtros con diferentes propósitos, algunos de ellos previos, que se utilizan previo a la adquisición, es decir, aplicarlos antes del procesado, y otros que se pueden aplicar después de la adquisición o del procesado de todo el paquete analógico. ¿Está? Yo no me quiero detener mucho en el filtrado porque tengo una clase específica de filtros en tomografía y filtros en general en imagen digital. ¿Tá? Porque es algo muy importante, ustedes lo van a usar y van a ver que van a tener mejores resultados utilizando los filtros adecuados que no utilizándolos.
Hay mucho que se llama filtro de paso alto, paso bajo, pasabanda, pasada, rechaza banda, todo depende de el tema de la utilización de determinados píxeles y otros no, de la utilización o la eliminación de determinados píxeles y otros no, la utilización en el histograma de determinados segmentos del histograma y otros no. Todas esas modificaciones que se hacen postprocesado o previo o que se aplican para que luego en el procesado se hagan, son filtrados que se usan para mejorar la imagen y que después lo vamos a ver con más detenimiento en una clase específica de filtros. ¿Está? Pero como verán, muchos suavizan, muchos realzan bordes, perdón, muchos realzan bordes y muchos otros eliminan ruido. ¿Está? A la retroproyección que se aplica en diferentes filtros para mejorar la borrosidad que obtenemos con una retroproyección simple, se le denomina retroproyección filtrada. Por eso, FBP. Ya no sé si eso había quedado claro. Creo que se me pasó de decirlo. De decirlo. Como dije al principio, la retroproyección filtrada utiliza dos grupos grandes de filtros, frecuenciales y temporales. Los frecuenciales se dedican mucho al realce de bordes, al quitado de ruido y al mejoramiento de la definición de la imagen y utilizan mecanismos diferentes a lo que son los temporales, donde los temporales simplemente son aplicaciones matemáticas a la matriz básica que se genera, o la matriz, en realidad la matriz final que se genera después de toda la retroproyección simple. Si a esos números que vimos hoy, que son la sumatoria de todas las proyecciones, nosotros le hacemos diferentes modificaciones numéricas, vamos a decirlo así, sumas, restas de esos números para que se suavice la imagen o se realce determinados bordes, lo que se está haciendo es la aplicación de un kernel para generar una imagen por convolución, que se llama, ¿tá? O convolución de la señal. Básicamente es una modificación numérica de la matriz inicial para generar una matriz tercera que es la resultante. Denme un segundito. Bueno, pero no quiero andar mucho más en esto, simplemente quédense con que la retroproyección filtrada es un mejoramiento de la retroproyección simple utilizando filtros frecuenciales y temporales, en donde cualquiera de ellos pueden hacer muchas cosas, mejorar la imagen con sus bordes, suavizar la imagen, endurecer la imagen. Muchas cosas se pueden hacer, pero eso vamos a ir directo a una presentación luego que tenemos y que vamos a hablar una clase específica de filtros que es bastante complejo y bueno, por eso lo que hice fue directamente hacer una clase aparte. Bien, ¿van entendiendo todo hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Lo que queda es una tercera forma de tratamiento de la imagen analógica, perdón, de la señal analógica, del paquete de información analógica. Básicamente se trata de lo que se llama la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que hace es generar modificaciones en la forma en cómo se rellena el espacio de Fourier que se llama, así es como se lo determinó, ¿ah? El espacio K. ¿Ah? Esto es bastante complejo. Yo voy a hacer una clase específica de espacio K porque la transformada de Fourier, la base de la transformada de Fourier se aplica no solamente para tomografía, sino que para eh, resonancia.
Y es como hoy en día toda esta información analógica obtenida por retroproyección simple se ordena de tal manera que podamos visualizarla de forma correcta como si fuera una imagen tridimensional. Hay una zona donde eh, toda esta información se ordena, que es el espacio K, y que luego, por medio de diferentes aplicaciones matemáticas, se realiza lo que se llama la transformada Fourier o transformada Fourier inversa, básicamente. ¿Tá? No quiero tampoco andar más detalle porque esto también es parte de filtros, del teórico de filtros y el teórico donde voy a hablar sobre transformada de Fourier, pero más o menos quédense con la idea de que lo que nosotros tenemos son diferentes curvas con perfiles de atenuación, donde nosotros tenemos que ordenar esa proyección de tal manera, tomando en cuenta su dominio de frecuencia, y con esto llevarlo al dominio espacial donde es el que se visualiza la imagen propiamente dicho. ¿Está? Esperen que... Muy bien. Bien. Una vez adquiridas las imágenes por retroproyección simple, aplicándole una retroproyección filtrada también, porque es la retroproyección filtrada es la retroproyección simple, pero con aplicación de filtro. Y o transformada de Fourier, tenemos la opción de utilizar un plan B, ¿ah? Que es otro tipo de método de procesamiento de la información de base, el raw data que le dicen, ¿ah? Que es la aplicación de un método no analítico, que se llama método iterativo. ¿Ah? La matemática del método en sí, el método iterativo, ya estaba dada hace mucho tiempo. Eh, Más, en los tomógrafos de primera generación se aplicaba. Lo que pasa es que no había tanto poder de Harvard como existe hoy para poder procesar toda esa información. Entonces se tiró a hacer todo con retroproyección simple en vez de utilizar un método iterativo para la generación de imagen. ¿Está? Simplemente lo que hace es tratar de obtener una solución mediante aproximaciones sucesivas y va comparando con las proyecciones originales medidas en el detector. ¿Qué hace un método iterativo? Básicamente es un algoritmo que mejora la imagen, que hoy en día se utiliza para mejorar la imagen. Una imagen con baja dosis o una imagen con poca información de entrada, en la imagen es ruidosa. En la imagen se ve ruido. Hay mucho motivado cuántico porque falta información. La metodología iterativa o los algoritmos de reconstrucción iterativa lo que hacen es con fórmulas matemáticas, es decir, no muchas fórmulas matemáticas, en realidad lo que aplican son sumas, restas, multiplicaciones, sustracciones, para encontrar una solución definitiva. Es decir, lo que hacen es tratar de mejorar con ciertos parámetros previos que ya tienen, es decir, todos los métodos iterativos no son iguales, cada método iterativo está enfocado a un determinado tipo de modificación. No es lo mismo hacer un suavizador de la imagen con realce o que dar ruido y demás. Eso es diferente, por un lado, y es diferente para cada una de las marcas. Y cada una de las marcas tiene diferentes formas de cómo aplican sumas, restas, divisiones, multiplicaciones a la señal analógica de inicio que llegó. Siempre la definitiva al final tiene que ser lo más parecida posible a lo que
se obtuvo con retroproyección. ¿Tá? Como dice acá, el algoritmo de iteración se aplica fácilmente a los procesos matriciales, es decir, a las matrices. Consiste simplemente en proponer una primera solución y efectuar sobre esta cálculos simples, sumas, productos, cocientes, compararlo con los datos del problema, es decir, comparándolo, lo que se va haciendo siempre. Se sabe la matriz inicial cómo está, se sabe cuáles son los errores y qué es lo que tengo que modificar. Se van haciendo modificaciones, pero se trata de no salirse mucho de lo que es la matriz inicial. ¿Tá? Va haciendo correcciones, efectuando correcciones, basándose en el tipo de metodología iterativa que está aplicada. Es decir, si yo tengo una imagen que yo quiero hacer con menos dosis, va a ser ruidosa. Si esta imagen yo le quiero quitar ruido, porque quiero usar una adquisición de baja dosis, necesito utilizar una iteración específica para quitar ruido. Entonces, las iteraciones específicas para quitar ruido saben que tienen que aplicar diferentes sumas, restas o multiplicaciones a la matriz inicial para que este ruido desaparezca en cierta forma o sea menos evidente. ¿Ah? Ahora, si es una imagen que yo lo que quiero es realzar una estructura que genera mucho ruido, por ejemplo un metal, hay tomografías de zonas como la columna lumbar, donde tiene fijaciones lumbares, y esas fijaciones lumbares, si no tuvieran los tomógrafos determinadas iteraciones o algoritmos de iteración, estas fijaciones generan un rayerío maravilloso alrededor de la columna y no se sabe ni dónde está el camino. Los métodos de iteración quitarían parcialmente, de manera bastante buena en algunos tomógrafos, este ruido y dejaría la zona más densa, que son los tornillos, las barras y demás, y se visualizarían muy bien. Pero es porque el paquete de cálculos matemáticos que ya viene con ese método X de iteración está hecho específicamente para realizar determinadas cosas y quitar ruido. Y no para otras cosas. No lo podemos usar para otras cosas. ¿Tá? Por eso son aplicaciones matemáticas a la matriz inicial, tratando de no salirse del inicio, pero mejorándola. Es eso, nada más que eso. ¿Ah? ¿Lo entienden ahí? Yo se los quise llevar un poquito a tierra porque está muy complejo. ¿Entienden hasta ahí? Sí, sí, profe, se entiende, sí. Perfecto. Hoy en día esto está muy desarrollado y cada vez más desarrollado. Estamos hablando de que estamos haciendo tomografía con muy baja dosis gracias a estos tipos de algoritmos de iteración. Ahora, ojo, porque muchos de estos pueden ser muy mentirosos. Si ya se salen mucho de la realidad, son muy mentirosos y no sirven. Por ejemplo, el ASIR en General Electric tiene un porcentaje, va desde 10 hasta 90% de aplicación del algoritmo. Entonces uno puede setear en el paquete de imagen que se va a reprocesar qué tanto de la iteración voy a usar. Entonces, generalmente, por ejemplo, a mi gusto, yo lo pongo entre 30 y 40 nomás porque sería muy mentiroso. ¿Tá? Y como le dije, bueno, se dividen en algebraicas y estadísticas. Bueno, algunos, como la algebraica lo dice, aplican cálculos algebraicos binarios de entre 0 y 1, así, básicamente con aplicación de código binario nada más. Son modificaciones computacionales directas, o si no, reconstrucciones estadísticas que son los que aplican cálculos estadísticos. Nada. ¿Qué quiere decir con cálculo estadístico? Que lo que hacen es ven toda la matriz, ven todos los valores que existen, todos los perfiles de atenuación en cada voxel, y como cada uno tiene un valor determinado, analizan en forma estadística los valores que se repiten y los valores que no se repiten.
y aquellos que en algunos casos, en algunos métodos de iteración, los que se repiten los eliminan directamente y otros los dejan. Cosas así, eso es un ejemplo. Hay muchos métodos de iteración. Las principales marcas son 4 que están en el país. Hay mucho General Electric, hay menos Siemens, casi ningún Toshiba, Canon y Philips, no sé si queda alguno. Hay algunos Philips. Hay algunos Philips, creo que los menos son los Toshiba. Los demás ampliamente distribuidos en tomografía, no tanto así en resonancia, son los General Electric. Algunos ejemplos nada más de metodología iterativa que se aplica en geometría son la CIR y la CIR-B, que son estadísticos para la suavizado de las imágenes o para quitar la mayor cantidad de ruido posible en imágenes que se adquieren con baja dosis. ¿Tá? Con esto estamos hablando de decir con técnicas de baja dosis. Con técnicas que podemos hacer una modulación automática de miliamper que se va a ajustar basándose en el paciente, pero que también estaban basándose en el ASIR que se va a aplicar para disminuir la dosis, disminuir el DLP, ¿sí? Y la dosis del paciente y obtener buenas imágenes al final. ¿Tá? Un ejemplo de cómo se modifica el DLP. Después vamos a ver, creo que ustedes igual ya más o menos saben lo que es el DLP en tomografía. Es un valor bastante exacto de unidad de dosis al paciente en tomografía. No es dosis real sobre el paciente, no es dosis efectiva, pero estamos hablando de que es un valor que se nos aproxima bastante a la dosis del paciente. ¿Tá? Si utilizamos solamente retroproyección filtrada, por ejemplo, el DLP en este paciente, este coronal que vemos acá de abdomen, sería 990. En el caso de General Electric usando ASIR, el DLP ya sería de 680 en este caso. ¿Tá? Baja mucho más la dosis y la imagen está mucho menos ruidosa como ven ustedes ahí. ¿Tá? El bio es otro tipo, pero diferente. El bio es un suavizado de imágenes para reconstrucciones óseas eh, y también se utiliza para quitar ruido o adquiriendo con muy baja dosis. Por ejemplo, esta es una recon de un macizo facial, un SSD, un sombrado de superficie eh, para un macizo que se hizo con 14 mA y 100 kb. 14 mA, esto es un disparate. ¿Tá? Estamos hablando de que 0,6 milisievert, casi una placa le hizo y le hicieron una tomografía. Igual, algunos de estos datos son mentirosos, estos los saqué directamente de un paper de G para obtener un parámetro de base oficial, porque si no, ¿tá? Pero bueno, está, yo qué sé. 14 mAh y hacer esta maravilla sería excelente. El más nuevito es el ASIL B, que da mucho mejores resultados que el ASIL común y corriente, con valores de dosis mucho menores, con ruidos mucho menos apreciables, con porcentajes de detección de contraste bajo mucho más altos, con una resolución espacial final de estas imágenes más elevada, con una reducción de los artefactos por rayas, por endurecimiento de las, eh, mucho más reducido y bueno, y muchas más ventajas. Pero bueno, aquí le dejo todo para que lo lean y tengan más o menos en cuenta. Después en Siemens lo que se aplica, lo que van a encontrar por ahí es el iris. También es una iteración. Todas estas, primero hay una retroproyección simple, ¿no? Obviamente,
Siempre se obtiene la imagen por retroproyección simple y después a estas imágenes por retroproyección simple se le hacen todas las modificaciones para que quede linda la imagen. ¿Tá? El iris es un tipo de reconstrucción para suavizado también, para obtención de imágenes con baja dosis y de buena calidad. Aquí ven, no se ve, capaz que no se nota mucho la diferencia, pero obviamente la imagen que está a su izquierda está más ruidosa que la a su derecha. El Zafir está bastante aplicado en los cines que andan en la vuelta, los más nuevos por lo menos, que utilizan métodos iterativos. Y bueno, es más de lo mismo, es más rápido que el Iris, a mi gusto. No hay no hay mucho delay entre la adquisición de la imagen y el reprocesado para que tengamos una imagen suavizada con menos dosis. Promete mucho menos dosis al paciente que el Zafir, que el Iris. Y bueno, el último que está lanzando al mercado Siemens es el AIMAR o algo así, que es para sacar el ruido de objetos metálicos o de objetos muy densos. Eh, Se usa mucho en macizo facial, se usa mucho para prótesis y demás. ¿Tá? Básicamente está centrado en eliminar todo lo que son artefactos por objetos metálicos. ¿Tá? Y las imágenes resultantes son muy buenas. Estamos hablando de que realza mucho con alta definición, todo lo que son enclavicados y demás. Para trauma es maravilloso. No te borra absolutamente nada de las estructuras óseas. En Toshiba utiliza lo que es el AIDR, es también otro método de iteración para generar imágenes suavizadas con menos dosis, elimina el ruido de base y elimina ruido por falta de fotones y elimina ruido por movimiento también. Eh, Las dosis finales que se obtienen con este tipo de iteración en Toshiba son sustancialmente menores. Si ustedes ven acá, por ejemplo, para una adquisición de abdomen pelvis, el CTI Gold de este abdomen pelvis solamente con una retroproyección simple y filtrada es de 22 miligray y acá tenemos con un CTI Gold de 8,4 aplicando el método de iteración. Para este tórax, miren, 16 y 5. Es un disparate. Así, estamos hablando de que 5 veces menos. 3 veces menos, perdón. Aproximadamente, 3 veces menos. Es un disparate. En Philips está el i2. También es un filtro que nos brinda imágenes de baja dosis, muy baja dosis, altos contrastes y buena definición. Es un método de iteración bastante nuevo, bastante moderno, eh, y promete reducciones de hasta un 50% en abdomen pelvis y demás para este tipo de iteración. Eh, ¿Qué le voy a decir? Estoy tratando de acordar qué le iba a decir. Después, también en lo que es Philip, tienen otro que se llama Omar, que hace lo mismo que es muy gracioso porque si se dan cuenta, en Siemens es Aymar y acá es Omar. El Omar hace lo mismo que el Aymar, pero en esta marca, en Philips. ¿Ah? Como verán, aquí tenemos una prótesis de cadera, lo que hace es que todo este ruido por el reducimiento de las que se obtiene. Si nosotros aplicamos Omar y hay dos en Philips, obtenemos imágenes con baja dosis y poco ruido.
ruido de moteado y ruido por artefacto de endurecimiento de láser, ¿no? Los ejemplos, y vamos con el postprocesado. Bien, terminó lo que es el preprocesado, como dirían eh, un profesor. Y con la adquisición y el preprocesado de las imágenes. La- eh, lo que viene después es el postprocesado. Una vez que nosotros adquirimos toda una imagen, se realiza por retroproyección, se le aplica todo el aumento de iteraciones correspondientes para suavizar o para quitar ruido. Eh, lo que podemos hacer es un postprocesado de determinadas imágenes para que nosotros podamos obtener mayor información o información diferente. ¿Tá? Eh, sí o sí, para el tratamiento de las imágenes tienen que cumplir con lo que se llama el isotropismo, ¿tá? Que básicamente no permiten hacer reconstrucciones en diferentes planos, pero sin pérdida de la resolución espacial en los tres planos. Generalmente en el plano axial nosotros lo vamos a ver con una resolución buena, pero si no es isotrópica, la imagen no vamos a ver en el plano sagital coronal una resolución espacial adecuada. Entonces, eh, vamos al ejemplo esquemático. Si nosotros tenemos todo un volumen de imagen y mi espesor de corte excede, ¿tá? Eh, ciertos valores, ¿sí? Mi espesor de corte no es el mismo que el de mi cuadrícula en el axial, vamos a obtener imágenes en los otros planos, tanto axial como sagital, un escalonamiento, como vemos acá. Esas imágenes son anisotrópicas porque el espesor en el eje Z no es el mismo que en el eje Y y en el eje X. ¿Está? Estamos hablando que en el axial los ejes X y Y, los espesores son iguales, pero no son los espesores iguales en el eje Z. Cuando los tres espesores en los tres ejes son los mismos y cuando los espesores de corte son finos, vamos a obtener imágenes isotrópicas, en donde vamos a tener cortes coronales y sagittales con buenas definiciones, como vemos acá. ¿Está? Es simple. Si yo mi profundidad de píxel, que es el voxel, ¿no? Mi profundidad de voxel es muy amplio, la imagen va a ser anisotrópica y escalonada en mi plano sagital y coronal. Ahora, si mi espesor o mi profundidad de píxel es lo suficientemente chico, en mi plano sagital y coronal lo vamos a ver muy bien, con buena definición y sin escalonamiento. ¿Está? ¿Entienden hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe, impecable. Muy bien. Entonces, como requisito fundamental para hacer un postprocesamiento de las imágenes es que éstas tengan espesores finos. ¿Tá? Podemos hacer la adquisición gruesa, reprocesar en fino, pero nunca hacer un postprocesado de imágenes del paquete de imágenes gruesas. Siempre hacemos del paquete fino. ¿Tá? Del que es en espesores de corte. ¿Qué pasaba en los tomógrafos o de una fila de detectores o de dos filas de detectores? Pasaba que no había manera, porque no podíamos hacerlo tan fino a los espesores de corte. Entonces siempre quedaban escalonados. Con los tomógrafos nuevos, 8, 16, 64 hileras, no importa, eso no fue un problema. Atrás. Es decir, que quedó en la nada. Hoy en día ya el tomógrafo, cuando adquiere, ya te lo presenta en los tres planos.
directo, adquiere, ya el reprocesado es tan rápido que el paquete de información, cuando se hace el reprocesado fino, ya lo podemos ver en los tres planos. ¿Ah? Entonces, antes, los tomógrafos que no te brindaban la visualización de los tres planos en el momento, teníamos que hacerle lo que se llamaban las reconstrucciones multiplanares. Utilizábamos un determinado plano para hacer la reconstrucción de otro plano. Es decir, si yo quería ver imágenes en corte sagital, yo tenía que agarrar un volumen en axial y hacerle una reconstrucción multiplanar en esos cortes axiales, sí, setear en esos cortes axiales de dónde a dónde iban a ir los cortes, cuántos cortes quería, de cuánto espesor cada uno, colocar el localizador bien en su posición para que sea bien simétrico y anatómicamente correcto, y realizábamos la reconstrucción, así le dábamos a un botoncito y él te hacía una reconstrucción, te tiraba imágenes en ese plano que querías, con los espesores que vos querías, con el intervalo que vos querías. Hoy en día no precisa, hoy en día ya directamente una vez que cargamos un paquete de imagen, los visualizadores que tienen los tomógrafos, que tienen las estaciones de trabajo, los visualizadores que tienen hasta las estaciones de trabajo que tienen los médicos para visualizar en la sala, no importa, en la computadora, un visualizador que vos tengas en tu casa que lo podés descargar, Radiant o yo qué sé, cualquier otro, el Oasis, por ejemplo, que lo podés cargar, ya te brinda esa opción, no precisas hacer reconstrucciones multiplanar. Lo colocas al paquete fino en el visualizador y ya te lo presentan en la axial, sagital. Después teníamos los sombreados de superficie, que los sombreados de superficie eran las clásicas 3D de los huesos, solamente de estructuras muy densas, ¿tá? En blanco y negro, monocromáticos. Proyecciones máxima intensidad, que simplemente son proyección, es decir, es una proyección, no es un 3D, porque estamos hablando de que en un plano bidimensional lo que nos va a proyectar es la máxima intensidad de todo un paquete de información, de todo un determinado espesor de toda la región que nosotros adquirimos, va a mostrarme el voxel que está con mayor intensidad. Simplemente eso. En lo bidimensional me muestra solamente el voxel de mayor intensidad. El VR, volumen rendering, que básicamente utiliza todo el volumen de imagen y asigna una gama de colores a todas las diferentes densidades que están en ese espesor determinado que vos agarraste para procesar. ¿Ah? Y el 4D, que es básicamente un volumen renderizado, pero que te lo muestra en modo cine. Si vos hiciste diferentes proyecciones con diferentes ángulos de la misma región, un pie en movimiento, te queda como un pie en movimiento, un mano en movimiento, lo que sea, eso ya en realidad nunca se usa. Es para ver algo funcional, con movimiento, se hace como un video de las diferentes reconstrucciones del mismo objeto en diferentes posiciones. Y es como que se moviera, pero en realidad lo que hizo, agarró toda la data y te lo mostró como si fuera un cine. Básicamente es como si fuera un cine, o una película, donde saca muchas fotos, diferentes proyecciones de algo y hace como que se está moviendo. Bueno, vamos uno a uno. Las multiplanares no son reconstrucciones 3D, simplemente son reconstrucciones de diferentes planos, tomando como referencia un plano X. ¿Ah? Obviamente necesitan que las imágenes sean isotrópicas, si no siempre se va a ver escalonado. Las imágenes, por ejemplo, para hacer cortes cenitales, por ejemplo, de la columna, lo que se hacía era esto, mirábamos especie de herramienta, localizador, reglita, lo que ustedes quieran ponerle, donde teníamos una línea inicial y una línea final, colocábamos de dónde a dónde queríamos que fuera,
¿tá? Colocábamos el ángulo correcto para que fuera lo más simétrico posible y le decíamos que queríamos tantas imágenes con tanta separación. Cada línea esta es una imagen, como ven acá. Hay una que es central y después las otras que van hacia los costados. ¿Tá? Y cada una de estas, respetando la cantidad de separación que le colocábamos, se colocaba. ¿Tá? Lo mismo. A ver, convengamos que esto se sigue usando, no es una herramienta que no se puede usar, o que ya no se usa más. Que nos presenten los diferentes planos no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer cortes, por ejemplo, axiales de un disco intervertebral, ¿tá? Para, por ejemplo, documentarlo. Si hay que imprimir planchas de las imágenes, nosotros no vamos a imprimir las 1024 imágenes que hay para un Torador. Vamos a hacer un multiplanar axial que tenga, por ejemplo, 48 imágenes en parte blanda de Torador pelvis, unas 24 imágenes del pulmón con filtro de pulmón, centro y ventana de pulmón, y documentamos 72 imágenes. No es mucho más, ¿tá? No las 1024. Por eso se sigue usando, porque es práctico para esa cuestión. Lo mismo cuando queremos documentar paciente con discopatía. Se le hace tomografía de columna y luego lo que se hace es, se deja documentado una serie de determinada cantidad de imágenes por cada disco. Es decir, 4 o 5 imágenes, como ven acá, por cada disco, donde una de las imágenes pase bien central al disco, porque se ve, se analiza, se busca este tipo de protrusiones, el disco protrusion. ¿Tá? Y haciéndose multiplanares, ¿tá? Desde la parte inferior del cuerpo vertebral superior hacia la parte superior del cuerpo vertebral inferior, obtenemos siempre imágenes donde hay una que siempre pasa por el disco y al medio y nos da bien la noción de hacia dónde protruye. Esto, por ejemplo, para disco. Y acá obtenemos imágenes axiales de un corte, por ejemplo, sagital. Si queremos coronales, podemos agarrar un corte axial, como estamos acá, y agarramos la revista y lo colocamos lo más simétrico posible, bien colocadito, cantidad de imágenes, distancia entre cada una, y obtenemos cortes coronales de la columna. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos imágenes curvas? Cuando tenemos estructuras curvas, nosotros queremos verla en un único plano. Por ejemplo, un vaso. Acá tenemos la mesentérica, perdón, la esplénica. La arteria esplénica está totalmente desplegada, que va hacia el vaso. Tenemos acá, hay una herramienta que básicamente como un lapicito de muchos tomógrafos, que nosotros le decimos que tiene que ir recorriendo todo el vaso hasta el final y luego nos presenta esa imagen bidimensional como si fuera en un único plano. Y ahí vemos si tiene, por ejemplo, alguna estimación. Esto es lo que se llama reconstrucción multiplanar, pero curva, le decimos. Dame tantas imágenes con tanta separación, pero respetando la curvatura del elemento curvo. ¿Tá? Muy práctica para todo lo que es aorta, en realidad para todo lo que es vaso instrumental. Ahora, podemos hacer una reconstrucción curva de la columna, ponerla recta a toda la columna y eliminar la curvatura propia. Bien. Después lo que tenemos son los sombreados de superficie. El SSD, el sombreado de superficie, es una técnica de reconstrucción que se puede decir que es como un 3D porque nos da una imagen tridimensional que la podemos visualizar con movimiento y que lo que va a representar es básicamente todo lo que está por encima de un determinado umbral de atenuación o de densidad en unidad.
Como ven acá en el esquema, todo lo que está por debajo es umbral no es visible. Y todo lo que está por encima, sí. Entonces, generalmente un umbral lo podemos poner en un umbral bastante alto y ver huesos. Generalmente todo lo que son huesos, metales, todo eso lo podemos bajarlo más, pero ahí vamos a ver todo. Partes blandas, hueso. Y si queremos, es una superficie ideal para todo lo que es hueso, porque nosotros podemos poner el umbral lo más cercano posible al hueso. Todo lo que es óseo y de densidad alta se va a ver, y todo lo que es densidad blanda, partes blandas, no se ¿está? Es para eso. Se usa mucho para plástica, que quieren ver un macizo facial con un sombreado de superficie que solamente se vea el hueso y nada más, y que sea un 3D bien definido para que ellos hacer toda la preparación pre-quirúrgica. Bien. Desventajas, esto es importante. Yo estoy salteando mucho, ustedes lean todos igual, ¿no? Pero yo les estoy parándome en lo más importante. El tema de los artefactos. Eh, Se ven como estructuras densas. Si hay artefactos en la imagen que se generó, si el endurecimiento de láser, son como rayas que salen de algo muy denso, un metal o algo por el estilo, en el sombrero de superficie van a aparecer y no se van a quitar. Ese es el artefacto. Puede el paciente tener los dientes con arreglos metálicos como se hacían antes, y esos crean artefactos y a veces para plástica un macizo facial y tanto las rayas en el sombrero de superficie que no hay manera de hacer. Acá está, es un sombrero de superficie, por ejemplo, una estructura, esto es una estructura opacificada, vascular opacificada, esto es una base cráneo, como verán, esto es una carótida interna, y acá tenemos una gran aneurisma, como ven. Esto es una opacificación porque es un ángel y con esta barrita nosotros lo que hacemos es cambiamos el umbral. Si podemos achicar o juntar o sacar o poner el umbral y sacarle el hueso también. Eso es otra herramienta X. Y dejar solamente la estructura. Podemos hacer mucha más. Igual para esto es mejor usar el volumen, el volumen. El MIP o la proyección de máxima intensidad, que también existe la proyección de mínima intensidad, es básicamente mostrar en el 2D, en lo bidimensional, la máxima intensidad de todo el paquete. Si yo tengo un volumen de imagen donde tengo todo un sistema vascular opacificado en el medio, voy a mostrar en bidimensional eso, la superposición de todo en un único plano. ¿Está? Y cuanto. Y esto toma en cuenta el espesor que se va a usar. Es decir, podemos usar todo el volumen, todo el espesor del volumen, no solamente un pequeño espesor. Y eso hace que en el plano bidimensional veamos todo lo pacificado o solo algunas cosas de lo pacificado. ¿Ah? Entonces, se usa mucho para todo lo que es contrastado, para todo lo que obviamente tiene alta densidad como el calcio, para todo lo que es de estructuras vasculares, pero igual sigue teniendo ciertas limitaciones con algunas cosas, con algunas calcificaciones que pueden haber, eh, con unos ateromas calcificados, con el tema de las carótidas cuando pasan por el recorrido trozo en la base del cráneo, eso es complicado, pero bueno, está. Se puede usar y se usa mucho para los angio de arterias pulmonares, para ver tromboembolismo pulmonar. Se utiliza mucho como una de las herramientas para ayudar en el diagnóstico. Volumen rendering. Bueno, el volumen rendering es básicamente una herramienta donde asigna diferentes colores a determinadas densidades en todo el paquete de información. ¿Tá? Es muy parecido al SSD con la diferencia que utiliza todo el volumen y no solamente lo más denso. ¿Tá?
perdón, al MIP, ¿tá? Y parecido al SSD porque es en 3D, podemos hacer 3D, todo eso. La asignación, es decir, a ver, esta gama de colores hace que esas estructuras se puedan pintar tal como que un vaso quede rojo y el cráneo quede amarillo. ¿Está? Ahora, dentro de lo que es las herramientas de volumen rendering, podemos colorear, vamos a hacerlo así, de diferentes maneras, dependiendo de qué estamos estudiando y de qué tipo de herramienta de volumen rendering utilizar. Todos los tomógrafos no solamente tenés una única herramienta donde te colorea lo vaso, lo vascular de rojo y el oso de amarillo, sino que tiene otra herramienta donde se utilizan para otras cosas. Asigna de colores de otra manera, otras cosas, para pulmón, para planta, de todo. Pero como ejemplo está bueno verlo de esta manera. Tiene lo que se llama una función de transferencia. Básicamente lo que hace es al histograma de todo el paquete de imágenes de un determinado sector utilizado, se le coloca lo que llama una función de transferencia, que simplemente es dependiendo los píxeles que están en ese sector del histograma, es con qué color lo voy a colocar. ¿Está? Ahora, si esa función de transferencia lo corro dentro del histograma, obviamente que el histograma, ¿qué es? Una agrupación de los píxeles dependiendo de su frecuencia. Vamos a decir que, no sé, los píxeles de determinada densidad muy similar van a estar todos agrupados con el mismo sector y los otros no. Entonces, dependiendo en qué sector del histograma, es que lo que se va a colorear y que no. ¿Tá? Y como vemos acá, acá tenemos negro el histograma y el gradiente de transferencia, como un trapecio o algo así. Acá va a ser un triangulito, pero no un trapecio. Va a colorear todos los píxeles que están en este sector del histograma. Si de acá, por ejemplo, colorea esto, solamente se va a ver el grano. Las estructuras vasculares no tocan. Si yo lo paso más al medio, donde están los píxeles más agrupados, y bueno, vamos a ver mucho más de estructuras vasculares, de parte blanda, que sí, que de hueso. Y acá, por ejemplo, ya corrimos todo el gradiente de la función de transferencia a la otra punta del histograma. Lo que vamos a ver de amarillo ya no es el hueso, es la piel. Porque ahora está coloreando la piel, no el hueso. La densidad es de parte blanda, no la de hueso. ¿Entienden, no? Lo que yo les digo. Acá está el gradiente de transferencia. Ven que es como un trapecio. ¿Ah? Y el histograma sería lo que está en la frecuencia. ¿Ah? Tenemos aire acá, tejido blando, estructuras inyectadas y hueso, dependiendo de la posición donde nosotros coloquemos la función de transferencia, ¿tá? Es los colores que van a asignar a ese sector que está por debajo del gradiente de la función de transferencia. ¿Tá? Aquí tenemos un volumen caracterizado justamente para ver estructuras vasculares, donde obviamente queda en amarillo lo óseo y queda todo en rojo lo que tiene sangre. ¿Tá? En realidad no es lo que tiene sangre. Lo que acá está dejando en rojo es lo que él cree que es contraste. ¿Tá? Y dice, bueno, el contraste ¿dónde va a estar? Dentro de la estructura vascular y vascularizada. Entonces, lo voy a poner en rojo para que se vea como que es sangre que está ahí. Es una estructura vascular. ¿Tá? Y vienen acá los algoritmos de la siguiente. Bien, y en 4D no les quiero explicar mucho, pero básicamente es realizar en el mismo sector varias tomografías y unir todo el paquete de imágenes con volumen real. Y parece como que se está moviendo en modo cine, pero en realidad lo que estamos haciendo es uniendo un paquete de imágenes completito y mostrándolo para ver lo funcional de ese. Que se usa muy poco, casi nada. El volumen rendering se usa para cuestiones diagnósticas, no se diagnostica con un volumen rendering, lo que se hace es ayuda al diagnóstico tener más imagen o tener otro foco de cómo se ve, pero no es el MIP de diagnóstico ya está por ahí nomás, se usa mucho para técnicas. Lo que sí
se utiliza mucho en la reconstrucción planar, la reconstrucción de curvas y los sombreados de superficie para determinadas específicas. Bueno, chicos, creo que he terminado toda la parte 3 con un sentido. Nos quedan para mañana miércoles, jueves y viernes las otras partes que no creo que lleguemos a las otras partecitas de tomógrafo, pero quiero tener por lo menos hasta calidad de tomografía hecho para que vaya al parcial. No se olviden que la semana que viene ya le voy a colgar el parcial y bueno, está. Ahí nos conectamos para las clases, pero el parcial lo van a tener toda la semana. Apenas lo tenga colgado, yo le aviso la. ¿Está? ¿Dudas, chicos? Impecable, profe. Oh, claro. Perfecto. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Que pasen lindo. Igualmente, profe. Hasta luego.